soy historiadora. Tengo la ventaja con respecto a él y a él, que yo abarco periodos que ellos no pueden abarcar, porque tienen millones de años y ellos hablan solamente a partir de que hay documentos escritos. Lo chapearon. Sí. Ok. Entonces lo digo porque hay una deformación profesional, tengo una deformación profesional como arqueóloga, y es buscar el principio de todo, el origen. Todos los compañeros se mueven en el siglo XX, si acaso algo rasguña por ahí del siglo XIX. Pero a mí me gustaría decir que el maravilloso libro que nos ofrece Pascualina el día de hoy, que venimos revisando ya desde hace una semana, alude, ella habla de, como lo denomina, cuentos y verdades. Yo diría mentiras y verdades, porque desde que somos humanidad ha habido mentiras y verdades en la construcción de la sociedad que hoy día se llama Venezuela. Y eso a mí me preocupa, porque a veces se piensa que es un problema contemporáneo solamente y no se comprenden otras formas de dominación que han surgido y que persisten. Pascualina habla de que las mentiras o las verdades, las mentiras, sobre todo los cuentos de la cuarta, se prolongan a la quinta. Pero yo diría que las mentiras de 2020 surgieron en 1498, cuando nos invadieron los colonizadores. Todas las mentiras. ¿De dónde viene eso de que los venezolanos somos flojos? Sobre todo los hombres. Bueno, yo tengo cronistas del siglo XVI, acabadito de llegar de la península, que cuando veían a las mujeres cargando la cosecha, cosechando unos sembradíos, y los hombres en la hamaca decían, ¿qué? Ese es el problema de esta gente, que los hombres son flojos. A partir de ahí, no solamente la condición de flojo, sino muchísimas otras, y que yo voy a mencionar 3 o 4 de las que dice Pascualina, para buscarle hacer las pesquisas hacia atrás, pero no solamente para demostrar que son viejas, porque ¿qué gano con eso? Sino para demostrar que son tan falsas entonces como ahora. Entonces, fíjense, no solamente el que los indios son flojos, que maltratan a las mujeres porque ellas son las que trabajan y ellos son los que disfrutan, etc. Hay una cantidad de estereotipos que se generan a partir de eso y que no tienen que ver con una cosa que solamente se lo oído un poco más a Vladimir, no más, bastante más, con la cultura. Cada cultura es diferente. No tenemos por qué tener una cultura similar a otra. Y de hecho, la más de las veces lo sucede. Pero entonces, ¿por qué entonces persistir todas esas mentiras? ¿Por qué reformularlas y aprovecharlas en las nuevas situaciones históricas? En 1498 los conquistadores españoles generaron un proyecto de conquista. Y yo hoy puedo decir que en el siglo XX la cultura del petróleo fue producto de un proyecto de conquista y que la cultura del siglo XIX, cuando fueron contra el Libertador y todas las propuestas de liberación que el Libertador propuso, fue producto de una cultura de conquista. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en común desde 1498 hasta el 2 de marzo del 2020? Tenemos una estructura llamada por un gran pensador peruano, Aníbal Quijano, la llamaba la colonialidad, que era una estructura que se genera cuando un pueblo es colonizado.
Y déjenme decirle que cuando yo digo colonizado, no es poca cosa, no es nada más que llegaron ellos y se pusieron por ahí, agarraron a todas las mujeres y se las llevaron para donde ellos podían disfrutarlas y a esto lo pusieron a trabajar. No, es algo más. Generaron una manera de pensar, una manera de ver el mundo, una manera de actuar, un sistema de valores que lo estructure. Eso lo llama Aníbal Quijano la colonialidad, esa estructura. Y esa estructura existe hoy día. Yo les voy a decir una cosa, si yo les pregunto a ustedes cuál es el sistema de valores que tenemos ahorita, entonces alguien me dirá, bueno, nosotros queremos que sea tradicional, la cultura tradicional venezolana, pero sucede que en la persona que estamos educando en esa cultura tradicional o que hemos nacido y nos hemos creado en esa cultura tradicional, aceptando los valores que nos quieren proponer, sucede que nosotros llegamos del sitio donde nos están entrenando y nos vamos a nuestra casa y encendemos una cosa que se llama televisión. Y el sistema de valores que nos están enseñando dice que seamos solidarios, que seamos buenitos y que compartamos, que nos entendamos entre todos. Pero la televisión me dice que yo no tengo éxito porque yo no ocupo un cargo importante o yo gano por debajo de tal cantidad de ingresos. De manera que con esto lo que quiero decir es un preámbulo a los 4 o 5 ejemplos que voy a tomar del libro, el maravilloso libro de Pascualina, es que no hay proceso de conquista que no incluye un sistema cultural integrado por valores, por un conjunto de valores. No hay. Si lo hay, que me lo digan porque lo necesitamos urgentemente en Venezuela. Nosotros necesitamos una cultura, porque fíjense, alguien va a decir por ahí que siempre hay alguien que me dice, no, es que a ella no le gustan los poetas, ni le gusta el teatro, ni le gustan las bellas artes. No, a mí me encanta eso, la música, y de paso me encanta cantar y no cantar cualquier cosa, etc. No es eso. A mí lo que me preocupa es que la burguesía, esa chimba que describió Vladimir, que se fortaleció a partir de 1830 en adelante, empezó a aparecer y se fortaleció, esa burguesía creó un concepto de cultura que todavía nosotros lo seguimos practicando, que dice que cultura es entretenimiento y bellas artes. Pero si yo le digo, no, mire, porque usted come eso y no come esto otro, me van a decir, no, yo prefiero pizza a una arepa. No, la pizza es mejor, mira, tiene quesito y tiene, de paso a mí me encantan las dos. Ajá, pero, ¿cómo se llama? Tiene esto otro, tiene lo otro. No, el problema es que la aceptación de la alimentación es producto de la cultura de cada pueblo. Por lo tanto, cuando a un pueblo se le impone por la vía de la conquista, y léanse a Rodolfo Quintero que menciona Mario en el prólogo del libro de Pascualina, en su libro que se llama La cultura del petróleo, vean cómo los venezolanos que comían lo que todavía hay grandes sectores de la población venezolana que tienen esa rutina, se levantaban muy temprano en la mañana, hacían el café, que era el guarapo, comían una arepa, comían, yo diría en los Andes se tomaban hasta una sopa que es el chupe ese que maravilloso que hace, o en la pizca, sí, y en los llanos después había una merienda a las 10 de la mañana. Bueno, esas rutinas desaparecen porque son culturales, si desaparecen también las condiciones que la provocan. Pero en este caso, cuando llegó el petróleo, ¿dónde se da el petróleo? ¿Acaso que el petróleo se da en la atmósfera? Se da en la tierra. Y esas tierras estaban vacías, no tenían gente. Y esa gente no tenía cultura, no tenía tradiciones, no tenía costumbres. Entonces, ¿qué hay que hacer
para que esa gente, que la cultura, que el petróleo, la producción petrolera, como bien ha expresado Vladimir, y yo no les voy a abundar sobre eso, pero hay muchos libros escritos, empezando por el de Rodolfo. Mario y yo hemos escrito un par juntos, yo he escrito 2 separadas de los libros, nada más. Ajá. Sí. Y tú puedes ver claramente cómo cada proceso de conquista impacta a la cultura tradicional y la transforma, al punto tal de que si yo le digo a una campesina o un campesino de 1800, pongamos por caso, que qué era el éxito para él o ella, él me iba a enumerar una cantidad de cosas, pero si yo le preguntaba 200 años más tarde, en ese mismo lugar, en ese mismo espacio, en esa misma región, que era el éxito para el campesino o la campesina, muy posiblemente la expresión y la caracterización iba a ser muy otra. Entonces yo he agarrado, así como dije lo de flojo, que surge con la cuestión de los indios, he agarrado algunos ejemplos de Pascualina, pero quiero decir, ¿por qué los conquistadores españoles hicieron esto? Es que eran malucos, es que eran degenerados, porque al fin y al cabo estamos hablando de nuestros ancestros, porque ellos también vinieron para acá. Y los que no se casaron, violaron a cuanta india y a cuanta negra encontraron por ahí. De manera que de alguna manera son también, de alguna manera no, de hecho son también nuestros ancestros. Entonces, ¿qué pasó para que se diera esa transformación que permite que el libro de Pascualina exista hoy día diciendo, hablando de mentiras y verdades? ¿Qué pasó? Bueno, esa invasión fue un proyecto económico, sin lugar a dudas, apropiarse de recursos, capturar a gente para que utilizarlo en una forma de esclavitud, violar a las mujeres para tener descendencia o por placer, transformar de una manera tremenda la sociedad venezolana. Pero ¿qué pasó? Es que una de las maneras más eficaces de conquistar, y yo he dicho varias veces que han habido varios proyectos de conquista, la más valiosa, la más expedita, la más eficiente, es decirle al que vas a conquistar que no sirve para nada, que lo único que le queda es parecerse a ti, pero como no puede, porque es incapaz, porque no tiene la fortaleza, porque es ignorante, porque es feo, porque es bonito, es decir, cualquier argumento que denigre de la condición humana. Es más, en el caso, por ejemplo, de nuestros ancestros indígenas, que eran caribes, a los caribes le hicieron una leyenda negra completamente. Para todos los invasores, los caribes eran degenerados, crueles, comían carne humana, tomaban sangre de los enemigos, de los que conquistaban, practicaban la esclavitud, etcétera, etcétera. Yo complemento eso que los cronistas decían y nuestros historiadores y nuestros etnógrafos han repetido, porque hay gente tan valiosa como Miguel Acosta Sáenz que describe todo lo que decían los cronistas, y ustedes los leen y lo que dan ganas de salir ahí llorando, cuando dice que los caribes mataban al tipo y, ¿cómo se llama?, le sacaban la calota, la parte alta del cráneo, para poder vaciarla y llenarla de la sangre que le quitaban al que... Ahora, el que lea eso y el que forme parte de una comunidad que crea que eso era así, por supuesto lo va a rechazar, lo tiende a rechazar, porque todo lo que significa la comprensión de lo que es bueno y de lo que es malo está violentada con esa descripción. Entonces, los seres humanos no somos tan idiotas para
tener una ética que solamente funciona en términos históricos, ¿no? La ética existe como una parte de las relaciones humanas. Pero lo que quiero decir con esto es que cuando uno, por lo menos yo que soy arqueóloga, excava los sitios arqueológicos de los Caribes, te encuentras de que revisas toda la información que hay sobre los pueblos caribes, sus maneras de actuar y de comportarse, sucede de que si hacían eso que describe de alguna manera Acosta Sáenz en su libro, en un libro muy viejo, por cierto, de hace muchísimos años, él no dice que eso lo hacen como una ceremonia para reconocerle al derrotado su valentía y su arrojo y obtenerlo en una ceremonia ritual a través del consumo de la sangre para el que lo venció. Bueno, eso no es solamente Caribe. Vasconcelos era el que yo te mencionaba de México. Vasconcelos habla de los aztecas que, bueno, pues prácticamente eran el equivalente caribe de allá, pues un pueblo espantoso. Pero después llega Alberdi, y cuando ustedes agarran un libro de Alberdi en Argentina se van a encontrar que no hay gaucho bueno. Todos los gauchos son unos bandoleros, son unos cuatreros, roban animales, etc. Todos los procesos de conquista traen consigo la generación de toda esta serie de antivalores o de caracterizaciones que son, se entronizan, tal como decía el compañero peruano, se entronizan en la mentalidad colectiva y son aceptados casi como verdades absolutas. Nadie se ha cuestionado, excepto personas como Pascualina o muchos otros que han publicado sobre el pueblo de Venezuela. Los demás, la historiografía tradicional, por ejemplo, la mayoría de los historiadores que trabajan con documentos escritos avalan esas barbaridades y avalan esas caracterizaciones. De manera que quiero con esto señalar que no hay posibilidades. Yo me traje un libro que me estaba leyendo, tiene un párrafo que me pareció fundamental mencionarlo. Y dice, se llama, él es Abdullah Öcalan, compañero de origen kurdo. Ya voy a terminar. Decía él, Öcalan, que existe una mentalidad en el capitalismo. Bueno, eso es lo que es la cultura. La cultura no es solamente bailar, hacer poemas y ser muy creativo. Me encanta ser creativa y me encanta la gente creativa. Pero la cultura es esto también, es la creatividad, es lo que dice aquí Öcalan. Dice, hay que ser conscientes de que ninguna comunidad humana podrá construir y organizar sistemáticamente la vida material, es decir, la vida económica, mientras no asuma y experimente de forma estable en el tiempo otra mentalidad distinta a la capitalista. ¿Cómo la va a transformar si piensa que para ser exitoso hay que ganar bastante plata, tener un carro, yo no sé qué, y disociar totalmente, y con esto termino, disociar el consumo de la producción? Y por eso es que nosotros, los venezolanos de clase media, cuando yo llegué la primera vez a Buenos Aires, oí que dijeron, llegaron los Dame Dos. Y dije, llegaron los Dame Dos. Está barato, sí. Ajá. Y eso significa que se disocia de la producción el consumo y se convierte en consumismo. Entonces tú consumes las cosas. Ay, eso lo vi yo en la televisión. Ay, miren, en aquella película mostraban a esa mujer con ese vestido. Ay, esos zapatos son buenos. Los que aquí producen son malos. Incluso les oí decir a mucha gente, no solamente en Argentina, sino en toda América Latina,
que nosotros los venezolanos éramos cocoteros, que lo que éramos era una cuerda de chones porque teníamos petróleo. Así que llegó el momento para la revolución bolivariana de que creemos y practiquemos una cultura verdaderamente revolucionaria. Gracias. Bueno, ahora tiene que hablar Pascualina para mostrar las láminas, pero vamos a dar 2 derechos de palabra más. No sé si alguien quiere animarse, por favor. Y Leonel Ruiz, ¿tu nombre? Tú lo dices. Buenas tardes, mi nombre es Rafik Derjani. Yo no leí el libro, seguro que voy a leerlo. Pero parece el enfoque es sobre, dice, cuentos, verdades y cuentos. Y pienso ese tiene que ver siempre en proceso de conflicto, de guerras, donde algunos que emiten las distorsiones. Pero el punto que quiero decir, que además de esto, a nivel de proceso histórico, uno se dé cuenta que hay filósofos, hay gente bien convencidas en 2 lecturas diferentes, lo que se llama los sistemas, valores o cultura. Hay lo que defiende realmente, no hace 50 años, filosóficamente, lo que es privado, particular, y lo otro que defiende un proceso colectivo. Y por lo tanto lo defienden bien convencido y te generan toda una estructura de pensamiento y organizaciones e institucionalidades. La pregunta, ¿por qué nos confrontamos con esto? Realidad que todavía en el siglo XX, donde las ciudades llegan a 20 millones de personas y hay gente que se siente todavía, mis soluciones es particulares. Porque no es nada más en esta etapa que conflicto como el venezolano, como trato a atacar al enemigo con mentiras. Hay convicciones y parece, según mi poca comprensión, no hemos desarrollado un sistema colectivo que es eficiente, donde llegó al camarada Vladimir, como si fueran los procesos sociales que necesitamos, que ganan los corazones y las convicciones. Necesita una estructura eficiente, eficaz, transparente, donde creemos que el colectivo de verdad va a entregarnos. Y comento esto, que no descredito la importancia de las guerras de mentira que hoy contra el proceso venezolano. Pero lo que me preocupa, si no construimos un sistema de valores donde el pueblo cree que el colectivo es la salida, podemos fracasar otra vez. Gracias. Adelante, Leonel Ruiz, y luego Alexander Torres para que cierre nuestro anfitrión antes de que Pascualina nos haga su alocución de cierre con las láminas que estoy esperando. ¿Cuáles son esas láminas de las que tanto Pascualina habla? Voy a tener que ponerme el tipo que cantaba en los 80. Así. Sí, voy a cantar, pero a través del libro de Pascualina. Buenas tardes a todas y todos. Bueno, yo no soy economista, ni soy arqueólogo, ni soy historiador, tampoco soy escritor. Aunque estas disciplinas forman parte de mi dieta diaria, ¿no? Las personas que están sentadas en este panel son para mí como mis superestrellas de todos los días. Y es un honor poder participar aquí y tomar un poco de lo que ellos han dicho para expresar lo que quiero expresar como contexto de una pregunta que va directamente dirigida a Pascualina. El contexto es el siguiente, y voy a empezar por una cita que siempre tiene a bien regalarnos nuestro queridísimo Luis Brito García. Creo que es de Luis Jorge Luis Borges, aunque él no sabe exactamente de dónde proviene la cita, es de Luis Jorge Luis Borges, creo que le escuché decir. Y es que toda ética tiene su estética.
Bueno, quiero decirles, y esto a lo mejor ya lo saben, a lo mejor yo no pretendo descubrir nada. Todo libro tiene su canción. Porque como yo lo veo, que lo que soy es yo soy un hacedor de canciones, soy músico, pero básicamente soy un hacedor de canciones. Como yo lo veo, estos señores hacen grandes canciones. Por ejemplo, el libro de Pascualina, se me ocurre que en vez de ser una suite en 3 movimientos, sería más bien 3 tamunangues con sus sones. Y además, así le podemos dar un valor transformador como instrumento generador de conciencia a la canción y irnos apartando de una vez por todas, como dice Iraida Vargas, del concepto de cultura que nos ha generado la burguesía a través de todos estos siglos. Bien, yo tengo una canción que a punta de tal vez de leerlos a ellos, escucharlos, escuchando a Pascualina, escuchando al profesor Mario Zanoja, obediente, y a la profesora Iraida Vargas, escuchando junto con mi madre desde hace muchos años aquel programa Temas sobre el Tapete, que todos recordamos y extrañamos muchísimo, que conducía el profesor Vladimir Acosta. Ojalá volvieran ese programa. También tuvo un intento en televisión buenísimo que no sé por qué tampoco se hizo más. Celebrando también, bueno, la última exposición del profesor Alexander Torres el sábado pasado, excelente. Entonces, bueno, ustedes dirán, ¿a dónde quiere llegar? Bueno, quiero decirles que escuchándolos a todos, muchas de mis canciones tienen mucho que ver con los libros que ustedes escriben o las cosas que dicen. Por ejemplo, tengo canciones que tienen muchísimo que ver con La Fragua del Bravo Pueblo, un extraordinario libro de Mario Zanoja y de Iraida Vargas, se lo recomiendo. Desde la primera página, bueno, desde la portada hasta la contraportada, no tiene desperdicio. Ni qué mencionar de los libros de Luis Brito, imagínense. Bueno, pero particularmente tengo una canción que está estrechamente, íntimamente relacionada con este libro. Este libro que efectivamente, como dijo Pascualina, tiene 3 partes. Por eso yo digo que o son 3 tamunangues o es un tamunangue a 3 movimientos con sus sones. Si ustedes lo vean, se dan cuenta que tengo razón. Y vaya sones, de ahí sale no una canción, saldrán muchas seguramente. Pero la canción a la que me refiero, que es anterior a este libro, se llama Diagnóstico Involuntario, porque de verdad que yo no pretendía hacer ningún diagnóstico ni del pasado, ni del presente, ni del futuro, ni mucho menos de la realidad económica actual, ni mucho menos de la realidad social. Pero justamente, y tomando la palabra del profesor Vladimir Acosta, lo que me movió a hacer esta canción, casi que inconscientemente, por eso se llama Diagnóstico Involuntario, es el tema de la falsa realidad. Yo recuerdo que una vez escuché al amigo Juan Carlos Valdés, a quien siempre sigo también, elaborar una ecuación en la que se decía cómo realmente se debe calcular la realidad de lo que es la paridad bolívar-dólar. Por ahí va la pregunta. Entonces esta canción plantea 2 sujetos, ¿no? 2 personajes. Uno se llama la mentira y el otro personaje se llama la verdad. Y una variable aparentemente incontrolable, solo por estos 2 sujetos, que es la realidad. Entonces nada más les voy a leer el corito, que es muy cortico. Dice así: la mentira se incubó en la realidad y el samuro y la conciencia te atropellan. Es doliente mercancía la verdad y el reptil ya desplegó su compraventa. La mentira se coló en la realidad y el día a día no cabe en la cesta. Es perdida controversia la verdad
pero seguro que salimos de esta. Esa canción, gracias, se estrenó por primera vez en un programa en YBKE junto con Nelly Carrillo, aquella vez la cantamos allá, donde estaba Pascualina. Una de las mentiras entonces, que seguramente está reflejada en este libro, es el tema de la paridad cambiaria. ¿Cómo he discutido yo estas últimas décadas a todo nivel, con gente incluso muy cercano al director revolucionario, hasta con gente en la calle, en el autobús, en el metro, porque uno anda, como anda Julio Escalona, como andamos todos nosotros, uno anda en el metro, anda caminando, anda en el autobús, en las camioneticas. Y me ha tocado discutir con gente cuál es verdaderamente el valor del dólar. Además, este cuento o esta mentira que le clavan a uno ha servido de fundamento y de argumento, bueno, para lo que estamos viviendo ahorita con el asunto de la moneda, que la están destruyendo, el alto costo de la vida, que no es alto costo de la vida, sino otra agresión más, etcétera. Entonces la pregunta es, como una de las grandes mentiras que nos han clavado aquí, porque se trata de que nos la han clavado, como que nos hubiesen puesto una cruz a todos. Entonces, yo escuché a Pascualina una vez en el programa La Hojilla elaborar una ecuación. Esto fue más o menos en septiembre. Una ecuación rapidita ahí, no la pude anotar lamentablemente. Y ella decía que aproximadamente el valor del dólar con respecto al bolívar, bueno, que usted compraba un dólar con 140 y algo de bolívares, creo que fue lo que arrojó en aquel momento en septiembre. Entonces yo quisiera saber, esta es la pregunta, ¿cuál es esa ecuación rápidamente, sencillamente, porque sé que es sencillo, porque lo sacaste ahí rapidito, para que mucha gente sepa, porque es que la gente no sabe y creen que esa mentira que ha tomado la realidad, como dice la canción, es la verdad. Bueno, ahorita estamos viviendo una realidad tomada por la mentira, porque la mentira es básicamente un instrumento, y lo conocemos ya desde 1492, particularmente en Venezuela de 1498, que la mentira es otro instrumento más de la dominación, del colonialismo y de la conquista. Muchas gracias, esa es la pregunta. Sí, la lectura de este libro de Pascualina me hizo buscar un artículo de un viejo compañero que ya se nos fue, Gastón Carballo. Los profes que están acá saben quién es Gastón Carballo y saben de ese Sendes que hizo trabajos memorables. Pero hay un artículo de abril de 1969 que se titula La burguesía nacional venezolana, un mito. Y viene a capítulo un poco con todo lo que se ha expuesto el día de hoy. Y con la venia de ustedes, yo quiero leer un fragmento. Y ustedes me dicen que esto que se escribió hace 50 años goza o no de muy buena salud. Cito, fuera de los vínculos económicos existe un estado de subordinación cultural por parte de la burguesía venezolana hacia los Estados Unidos. La dependencia tecnológica es el elemento definitivo. Si a esto unimos la presión que ejerce el imperialismo a través de los medios de comunicación de masas, podremos calibrar el grado de influencia neocolonial que ahoga todo brote de conciencia nacional. Por supuesto, esta presión se ejerce sobre toda la población y no solo sobre la burguesía, pero esta, por su conciencia de clase e intereses coincidentes, es sin duda la más permeable de esta domesticación cultural. Abril de 1969, la burguesía venezolana, nacional venezolana, es un mito. Y él comienza diciendo que para la liberación que ellos están propugnando, algunos intérpretes del marxismo, muy superficialmente, están pensando en la posibilidad del nacimiento en Venezuela de una burguesía nacionalista aliada para la concreción de un Estado socialista futuro. Eso me hace pensar un poco toda la reflexión que se hizo hoy y la lectura del libro, sobre todo cuando se habla
de que no existe o existe burguesía, no hay oposición, sino reacción, y no hay proyectos, sino hay odio de parte de un segmento de la población venezolana siempre minoritaria. Pero eso me lo hizo saber este libro. Pero yo quisiera leer un fragmento, y aquí veo una pregunta, como diríamos rahuecochino, que a mí me generó preocupación por una afirmación en la página 60, que es reiterativa esta afirmación. La gran mayoría de estos datos son tomados hasta 2014 por el Banco Central de Venezuela, y tú lo dices a pie de página claramente. Pero dice aquí, después de 1999, página 60, tercer párrafo, en revolución el Estado entregó a la burguesía ya no el 113% de los ingresos petroleros, sino el 42%. Ya uno entiende de dónde vienen tanto odio y tanta rabia. La causa, el control cambiario establecido en 2003. Entonces la pregunta es, si eliminamos el control cambiario o si lo hemos eliminado, ¿qué va a pasar? ¿Se revierte este proceso en el cual la burguesía ya no más se llevó más del 100% y se resintió porque le dimos un poquito más de 42%? Entonces también esa es la otra lectura también, sobre todo cuando los datos están acotados hasta 2014, porque lo dice claramente, después del 2013, por razones distintas, la agenda imperial se acelera y también las estrategias y las respuestas del Estado son otras en materia económica. Aquí se desmantela la tesis monetarista claramente, ¿no? Pero también se abre la pregunta es hacia dónde vamos ante la situación que creo que tú misma lo has planteado con el dólar y como instrumento imperial, pero si no lo estamos haciendo, no estamos mostrando debilidad cuando si en el 2003 pusimos un muro de contención para ese desangramiento y posteriormente por razones distintas estamos viviendo una situación muy fuerte. No sé si explico mi pregunta y quería, bueno, dejarte con esa tremenda discusión, ¿verdad? Que no es nada fácil. Muchas gracias por su atención y gracias por estar en la Casa de la Historia Insurgente. Este es también su casa, el Centro Nacional de Historia de la Presidencia de la República. Bueno, agradezco las preguntas, los comentarios, pero da como para otro foro, hermano. Nada más esa última pregunta da como para otro foro. Pero bueno, voy a responder las dos preguntas y después muestro si puedo mostrar el gráfico. El cálculo del tipo de cambio es un cálculo sencillo para aproximarse. Ahí está Leonel. ¿Qué es lo que han venido haciendo para contextualizar? Han generado desconfianza en nuestra moneda, el bolívar, manipulando con objetivos políticos el tipo de cambio a través de portales web. ¿Para qué? Bueno, para generar hiperinflación, para controlar los niveles de producción, para desfinanciar la administración pública, para que escasee el efectivo y para, que no es cualquier cosa, dolarizar. Esos son los objetivos de la manipulación del tipo de cambio. No son ningunos improvisados. Incluso hoy salió un artículo allí donde mostramos los vínculos de quién está detrás de la manipulación del tipo de cambio, con quienes además están detrás de todos estos mecanismos, estuvieron detrás de los mecanismos de guarimbas y de las revoluciones de colores, etcétera, ¿no? Ahora, los 75.000 bolívares soberanos por dólar que marcan esos portales hoy no es el precio del bolívar. Y una manera de aproximarse al precio de una moneda es suponiendo que uno agarra todos los bolívares que circulan en la economía y lo divide entre todas las divisas que tiene esa economía. Es decir, como que si yo quisiera agarrar y comprar todas esas divisas, necesito bolívares, ¿verdad? Entonces yo agarro todos los bolívares y los divido entre la cantidad total de divisas. Si uno saca esa cuenta, todos los bolívares es un dato que publica el Banco Central todos los días. Eso es diario. ¿Cuántos bolívares circulan? No nos estamos refiriendo solo al efectivo, a todo lo que está en los bancos, etcétera, ¿no? Y lo divide entre la cantidad de divisas que tenemos, que ahorita son como unas 6.600 millones de dólares.
Eso les va a dar, en aquel momento daba 140 bolívares por dólar. Habría que volver a hacer el cálculo, pero no debería superar los 1.000 bolívares por dólar. Eso es para que tengan una idea de la magnitud del ataque. Nosotros hemos venido diciendo que el ataque al bolívar desde el año 2012, que comenzó con más fuerza, esto comenzó en el 2006, pero sobre todo 2012, hasta ahorita, es de 90.000 millones por ciento. ¿Y de dónde sale el 90.000 millones por ciento? Bueno, ustedes agarran, en el 2012 dábamos 8 bolívares fuertes por cada dólar, ¿verdad? Era lo que dábamos, bolívares fuertes. Ahora, según esos portales, deberíamos dar 7.800 millones de bolívares fuertes por cada dólar. Porque si a esos 7.800 millones de bolívares usted le quita los 5 dígitos a la derecha, por la reconversión que tuvimos, le va a dar 78.000 bolívares por dólar. Bueno, si usted hace 7.800 millones de bolívares fuertes menos 8 entre 8 por 100, le va a dar que la variación del bolívar son 90.000 millones por ciento. O sea que nuestro bolívar supuestamente se ha depreciado 90.000 millones por ciento. Y aquí, sinceramente, bueno, han pasado muchas cosas estos 7 años en lo político, en lo económico, pero jamás para justificar desde el punto de vista económico que el bolívar se depreció en esa magnitud. Es un ataque brutal, porque no hay otro calificativo, contra el bolívar y todos los efectos que eso tiene, ¿no? Y eso es parte de la guerra económica. En el libro se mencionan, en uno de los cuentos, se desmonta la teoría monetarista que dice que la culpa de la hiperinflación es del gobierno que prende la maquinita de dinero, pero es que resulta que nos están atacando en esa magnitud para generarnos la inflación, la contracción de la moneda, la contracción de la economía, etc. O sea que así se saca la cuenta, y esa información aparece todos los días, tanto cantidad de dinero como reservas, eso todos los días el Banco Central lo publica. Es más, esa es una de las cifras que no han dejado de publicar nunca han dejado de publicar. Bueno, eso con respecto, digamos, a esa pregunta. Con respecto al control cambiario, o sea, definitivamente liberar el mercado cambiario abre las compuertas para que todo lo que entre por concepto de petróleo, que es prácticamente lo único que entra en divisa en este país históricamente, que es lo que se muestra en el libro, bueno, se vuelva a ir. ¿Por qué? Porque... Y además, ¿quién lo va a comprar? ¿Lo vamos a comprar nosotros? No, para comprar divisas necesitas bolívares. ¿Y quién tiene los bolívares? Bueno, justamente esa burguesía transnacionalizada que se ha apropiado de los bolívares. Entonces, aquí la pregunta es, bueno, en el 2003 fue un duro golpe cuando se establece el control cambiario, porque yo les decía, hay 2 mecanismos que han utilizado para apropiarse de la riqueza. El clásico, que es a través de bajos salarios y altos precios, que se traduce en ganancias, y el otro, apropiarse de las divisas. En el 2003, ¿qué dice Chávez? Ya va un momentico, estas divisas son de todos los venezolanos porque 98% de las divisas vienen por exportación de petróleo, porque es que esa burguesía solo exporta el 2% de lo que entra, ¿no? Pero se lleva todo lo demás, o sea, solo exporta 2%, pero se lleva el resto. Entonces Chávez, ¿qué dice? Eso es de todos los venezolanos y vamos a controlar la administración de las divisas. Hay muchas formas de controlar los mercados cambiarios. ¿Y qué dijo Chávez? Bueno, ahora el Estado, en revolución, va a decir que a quién se le va a asignar y para qué. Para producir tal cosa, traer estos insumos, esto, etcétera, ¿no? Y por eso es que se pasa de una apropiación de 113% antes del 2003, que ustedes dirán, bueno, ¿se llevaban más de lo que entraba? Sí, se llevaban más de lo que entraba, porque además nos endeudábamos y lo que captábamos por deuda también se lo llevaban, porque había libertad en el mercado cambiario. Entonces Chávez dice, no, ya va, yo voy a controlar el uso de las divisas. Y sin embargo, ese 113% pasa al 42%. Desde ese momento hasta la fecha, estamos hablando de 340.000 millones de dólares que ha recibido esta burguesía transnacionalizada, que ese es otro mito, ¿no? Aquí, no estamos produciendo porque no nos han dado dólares, pero es que 340.000 millones de dólares hay que verle la cara, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que fue la gran discusión, sobre todo el año pasado,
y que bueno, espero que siga el debate, que es que dicen, no funcionó el control cambiario, porque es que se llevaron 340.000 millones de dólares. Lo primero que uno debería decir, bueno, si no hubiese habido control cambiario, se hubiesen llevado el otro 60% también, no solo el 40%. Y si en ese 60% no hubiésemos tenido para las misiones y todo lo que se ha hecho en Revolución, todas las políticas sociales, etc. Pero la pregunta es, ¿fracasó el control cambiario o los controles del control cambiario? Porque ¿por qué se llevaron los 340.000 millones de dólares? Y eso está en uno de los gráficos. Porque perforaron el sistema y sobrefacturaron. Es decir, si algo costaba, tenía un precio fuera de $1, en la factura aparecían $10. Entonces Cadivi le entregaba $10, pero realmente en mercancía traían $1. ¿Dónde están los otros $9? En las cuentas bancarias de esta burguesía, que repito, no somos nosotros los que vivimos de esos ingresos petroleros, es el 1%, estamos hablando del 1%, si acaso, de la población. Entonces, allí la pregunta es, bueno, ¿fracasó el control cambiario como política o es que no generamos los suficientes controles y verdaderos para impedir que nos perforaran? Ahora, ¿qué pasó allí? Bueno, complicidad también, connivencia, problemas de sistemas, por allí lo decían, porque entonces Cadivi entrega $1 por aquí a la empresa, $10, y no se sabe si esos $10 de verdad, cuando lo que entró en los puertos fueron $10 o fue 1, si sobre esos $10 se pagaron los aranceles o no se pagaron, y si eso además llegó donde tiene que llegar, que es para la producción nacional. Entonces aquí la discusión es, primero, el control cambiario, las divisas en Venezuela son 98% del Estado, o sea, son de todos los venezolanos. Hay que controlar el uso por 3 razones, y más en guerra, ¿no? Primero, bueno, para garantizar las importaciones de los bienes que necesitamos para la producción y para el consumo. 2, para pagar los compromisos de deuda que tenemos, ¿verdad? Para eso sirven las divisas también. Y 3, para ahorrar, que son las reservas internacionales, para recuperar nuestras reservas internacionales, porque allí eso se convierte en un círculo. Si tú liberas, lo que entra se va. Las reservas quedan prácticamente en cero, tenemos 6.600 millones de dólares, es bajo. Y entonces, al tener 6.600 millones de dólares, eso suma a las acciones para atacar la moneda, porque no es igual que intenten atacar tu moneda teniendo 6.600 millones de dólares a que tú tengas 50.000 millones de dólares de reservas internacionales. Entonces, todo, digamos, un círculo, ¿verdad? Y para rematar, después te dicen, bueno, como tienes 6.600 millones de dólares y tienes un compromiso de deuda externa para este año, solo para este año, de 11.000 millones de dólares, pero además con una producción petrolera baja, no te preocupes, te va a decir el imperialismo, yo te presto. Pero, ¿qué significa el yo te presto? Te presta, ¿verdad? Algo así como Argentina, yo te presto. Pero si él te presta y para rematar tú tienes el control cambiario abierto, lo que entra por deuda, o sea, por préstamo, se vuelve a ir. Entonces estamos en un círculo allí de dependencia que vulnera, además, económica, que vulnera la soberanía, y además por la particularidad de la economía venezolana, que es que el 98% son divisas del Estado. Entonces, tenemos un sector privado que dice ser eficiente, que históricamente no ha exportado más del 2% de las divisas, que solo en repatriación, eso es un dato del Banco Central, solo en repatriación de esa subsidiaria, se han llevado desde el año 70 130.000 millones de dólares. Incluso desde el 2014 para acá, cuando sacan una cifra, solo en repatriación, a pesar de la guerra económica, se han llevado 50.000 millones de dólares esas empresas en guerra económica. ¿Por qué? Bueno, porque hay una flexibilización del control cambiario. Entonces, más que